fantasmagóricas historias de Moscú y cuentos de Stalin. Los 7 secretos de Stalin. Cuentan que el pequeño Joseph tuvo una visión que le obsesionaría toda la vida. En el sueño veía 7 pirámides que se elevaban al cielo y se erguían sobre una extraña ciudad cubierta de hielo y nieve. El niño de entonces se lo contó a sus amigos, pero estos se echaron a reír y no entendieron nada. Además, en la pequeña aldea georgiana de Gori, en la Georgia imperial, nunca habían visto una pirámide ni nada parecido. Tuvieron que pasar bastantes años, hasta 1947, para que el pequeño Joseph dejara de serlo y las pirámides de su visión infantil salieran de aquel sueño para convertirse en realidad. Joseph Vissarionovich Zhugashvili, más conocido por Stalin, caudillo de todos los pueblos y el mejor amigo de los arquitectos soviéticos, ordenó entonces construir en Moscú 7 pirámides muy estilizadas, desapercibidas y disfrazadas, pero pirámides. Se siguió el mismo principio de los antiguos egipcios, los incas y los mayas, salvo que en este caso su estructura se camufló con un moderno acabado para que fuera imperceptible incluso para los especialistas. Lo importante en la pirámide era el interior, donde se encontraba su esencia. Que había una oculta intriga en todo esto lo demuestra el hecho de que se prohibiera usar la palabra pirámide al equipo del proyecto para referirse a las construcciones. Ante este mandato, los arquitectos soviéticos no pudieron por menos que sorprenderse, se rompieron la cabeza, idearon todo tipo de posibles variantes y finalmente les pusieron de nombre algo así como pastel festivo. Todo debía hacerse en el más absoluto secreto. 10 años después de la construcción de los 7 rascacielos, seguían sin desvelarse muchos enigmas. El primer arcano en toda la intriga de la construcción era el de la cifra 7, misterio que le fue revelado al camarada Zhugashvili por su compañero de clase, Georgi Gurdjieff, legendaria personalidad, filósofo autodidacta, psicólogo y autor de la teoría de que el hombre es una miniatura del universo. Fue él quien le propuso a su intuitivo amigo materializar su visión infantil. Gurdjieff le explicaría al joven Stalin su teoría, a la que él denominaba la teoría de los 7 niveles, según la cual el hombre se compone de 7 partes que continuamente se destruyen: la parte del movimiento, la sexual, la instintiva, la emocional, la intelectual y las 2 principales, el simbolismo y la moral. Hechizado por esta teoría, el caudillo ordenó construir los 7 rascacielos a la vez. Y fiel a su consejo de magos y astrólogos, ordenó que se empezara la construcción exactamente a las 13 horas del día 7 de septiembre de 1947, año de Virgo y fecha que presagiaba al edificio una especial energía. Ese día se colocó la primera piedra y se prohibió comenzar en Moscú cualquier otra construcción de cualquier otro edificio. Según los faraones, la vida después de la vida continuaba en otra reencarnación, pero para ello hacía falta una enorme energía. Por esa razón construyeron las pirámides, como una especie de acumuladores de la misma, pues se pensaba que al concentrar la energía de la Tierra y el cosmos se podía alcanzar el alma eterna. Y si los faraones no consiguieron la vida eterna, fue seguramente debido a cierta negligencia en los pequeños detalles, pensó el camarada, y se propuso supervisar personalmente la construcción en todo momento. El visionario Adalid descubre que las 7 enormes pirámides construidas en un orden determinado, estrictamente según los planos, se alimentarían de la misma energía que por sí mismas proyectaban. ¿Cómo? Eso lo averiguará bastante tiempo más tarde, después de la construcción. Pero no contento con 7, estaba convencido de que era necesaria una 8ª pirámide, en la cual, después de su muerte física, debería yacer él, el guía, y así cumplir su sueño de vida eterna. El lugar de la construcción de los 7 edificios lo determinó personalmente Stalin, pero no reveló a nadie quien le dijo dónde tenían que ubicarse los 7 edificios. Su disposición resultaba tal que los 7 monumentos encerrados junto con el 8º formarían algo parecido a un campo electromagnético y debían modificar el entorno a su alrededor. Joseph Vissarionovich consultó a los astrólogos, que le explicaron que cada rascacielos está relacionado con un planeta y responden a un determinado tipo de energía. Es decir, las 2 teorías, la de los 7 niveles del ser humano y la de los 7 planetas, coincidían, y Stalin se regocijaba con esta idea. Además, los edificios se construyeron sobre fallas, por lo que poseen una fuerza energética sensacional, que al no cerrarse porque no se construyó la 8ª pirámide, buscarán siempre una salida para expulsar la energía. Por esa razón, alrededor y en el interior de los rascacielos siempre ocurrirán extraños sucesos.
Dicen que la mayor actividad energética se concentra quizá en la residencia del edificio de la Universidad Lomonosov de Moscú, en las torres laterales del rascacielos. Precisamente aquí, más a menudo que en otros lugares, se habla de apariciones extraterrenales e incluso aulas fantasma, objetos volantes y extraños olores. Al principio se consideraba caótica la disposición de los edificios. Otros pensaban que formaban un pentagrama, pero en realidad, al trazar una línea recta desde todos los edificios en un mapa, se ve que forman un signo que simboliza lo que los egipcios llamaban la estrella Anubis. Fielmente a estas afirmaciones, la construcción se debía seguir con absoluta escrupulosidad. Cada piedra tenía que ajustarse estrictamente a los planos. Nada debía moverse ni un solo centímetro. No debía ocurrir el más mínimo error en los cálculos. De lo contrario, las líneas no se dirigirían al punto destinado al futuro Palacio de los Soviets, el templo del comunismo. Y como el que devora el corazón del enemigo en su beneficio, se incluyó en la construcción de los rascacielos una parte del templo del adversario, en este caso, los restos de la Cancillería del Tercer Reich. Al arquitecto principal le parecía extraño, no entendía por qué no traían las piedras de los Urales, que era más fácil y estaba más cerca. Pero nadie sentía un vehemente deseo de objetarle nada al caudillo, a quien le preocupaba, sobre todo, la cuestión de las proporciones. Su aspecto exterior le importaba poco. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. En el proceso de trabajo, los arquitectos decidieron darle otro aire a la fisonomía del edificio del Ministerio de Asuntos Exteriores y construirlo sin la aguja que los coronaba, siguiendo las corrientes de la moda. Craso error. ¿Cuál no sería la sorpresa del constructor del comunismo que al verlo montó en cólera y gritó ¡que lo terminen! ¡Ay, sin la aguja no era una pirámide! Y si no había pirámide no había triángulo mágico, y sin esa grandiosa concepción perdía todo el sentido. Los arquitectos estalinistas perplejos se llevaron las manos a la cabeza y se la rompieron una y otra vez, pero en cuestión de un mes ya estaba solucionado el problema. Construyeron una aguja de acero que literalmente pegaron al techo del edificio, y tanto la pegaron que hasta el día de hoy se sostiene, y de vez en cuando se pinta. Aunque es muy posible que a causa de esta imperfección, toda aquella quimérica idea del romántico dictador empezara a desmoronarse. La construcción de la potencial octava pirámide, donde hoy en día se encuentra el reconstruido templo de Cristo Salvador, era algo que a Stalin, a la vez que le atraía, le asustaba, pues todos los intentos de construcción en ese lugar habían fracasado. Era un lugar maldito. Ahí el ciclópeo Palacio de los Soviets quedaría coronado por una modesta estatua de Lenin de 100 metros y 60 toneladas. A finales de los años 30 empezó la construcción, que quedó interrumpida por la Gran Guerra Patria. Parecía que la maldición se había cumplido. Los rascacielos finalmente se construyeron entre los años 52 y 57 y en un principio iban a permanecer vacíos, pero después de tiempos bélicos no estaba el país precisamente para lujos y al pueblo le costaría entender la peregrina idea de su líder, que por otra parte tampoco se la pensaba revelar. Pero el camarada Stalin, para quedar bien entre otras cosas, declaró que en todos los rascacielos viviría y trabajaría gente. El pueblo quedó entusiasmado y Stalin satisfecho, o como dice un dicho ruso, los lobos llenos y las ovejas enteras. Cada uno de los edificios que correspondían a un tipo de energía permanecerían en forma de batería eterna. Las personas que los ocuparían comenzarían a alimentarse de su energía y de esta se alimentaría Iosif Vissarionovich. Por esa misma única y codiciosa razón permitió que se habitaran, pero eso sí, solo por personas con una energía especial, artistas, compositores, pintores, etc. Una vez más, resultaba todo bastante paradójico con respecto a los dictados del comunismo. Los astrólogos advirtieron de que cualquier energía debía tener salida, de lo contrario las pirámides podrían empezar a autodestruirse. De hecho, los parapsicólogos afirman que en su interior crece el número de fantasmas o de personas batería que siguen proyectando energía. Simplemente no tienen dónde meterse y permanecerán ahí eternamente. Según estudios especiales, las 7 pirámides funcionan como un organismo vivo, incluso con un ciclo de vida, exactamente de 29 años. Es decir, que cada 29 años en estos edificios pueden aparecer serios cambios. Y en el 2007 hubo de hecho un desprendimiento en una de las torres del Hotel Ucrania.
Cuando al máximo dirigente del PQS le sucedió Nikita Jrushchov, los arquitectos le propusieron rehacer la construcción del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero por alguna extraña razón se negó a retirar de él la falsa aguja y contestó: que permanezca ahí como símbolo de la estupidez de Stalin. En cuanto a la construcción del Palacio de los Soviets, prefirió cambiarlo por 4 fábricas químicas que iban a costar lo mismo, más o menos. Lo más curioso del asunto es que Jrushchov ni una sola vez en vida cruzó el umbral de ninguna de las pirámides del fallecido dictador, y con precaución y con sorna empezó a llamarlas las pirámides de Stalin, solo unos cuantos años después de la muerte de este, cuyos deseos, todo hay que decirlo, no se cumplieron y finalmente lo enterraron junto a las murallas del Kremlin.